Buenos días, jóvenes. La clase pasada vimos que las formas cuadráticas se podrían expresar en alguna base determinada como una matriz diagonal. ¿Está bien? Como una matriz diagonal. En ese caso, necesitamos ver si esto siempre es posible y en todo caso cómo es que podemos nosotros realizarlo. Vamos a ver un primer método por medio del cual vamos a llevar a una forma cuadrática a su forma canónica. Eso se denomina reducción a la forma canónica. Y este método se denomina método de Lagrange. Vamos a ver un teorema que nos dice lo siguiente. Toda forma cuadrática se puede llevar a su forma canónica por medio de un cambio de base, o podemos decir una transformación de coordenadas. Bien, eso es lo que nos dice el teorema. Vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Bien. Comencemos de la siguiente manera. Supongamos que la forma cuadrática, y vamos a escribir una forma cuadrática f de x1, x2 hasta xn, la podemos escribir de la siguiente forma: c y j x y por xj. ¿Está bien? Estos x que están aquí son las coordenadas del vector sobre el cual está actuando. ¿Está bien? Entonces, que la forma esta forma cuadrática tiene el coeficiente C11 diferente de 0. ¿Está bien? Entonces tenemos esta forma cuadrática donde el primer coeficiente es diferente de 0. Esto, que sea diferente de 0, no es obligatorio, pero sí es necesario. Por ejemplo, si el C11 fuese igual a 0, pero el C22 es diferente de 0, entonces puedo hacer un cambio de coordenadas tal que el x1 se convierte en x2 y el x2 se convierte en x1. Y de esa manera puedo llegar a esta forma. ¿Está claro? Entonces, lo importante es que aquel con el cual vamos a comenzar, sea cual fuese el término, es diferente de 0. Bien. Entonces, tomamos la forma auxiliar. Vamos a tomar una forma auxiliar que va a ser de la siguiente forma. Vamos a llamarle un f con su sombrerito, que va a ser igual a 1 sobre C11 multiplicado por C11 x1 más
C12 x2 más C1n xn al cuadrado. ¿Está bien? Esa es una forma auxiliar. Jóvenes, lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Voy a expandir provisionalmente acá este término y este término. ¿Está claro? Entonces, este f de x1, x2 hasta el xn va a ser igual a C11 x1 al cuadrado más C12 x1 x2 más C13 x1 x3 más C1n x1 xn más, aquí vamos a tener C21 x, a ver, disculpen, creo que va a ser mejor si lo coloco esto en su forma triangular, así va a quedar más claro. En su forma triangular aquí tenemos 2, 2, 2, entonces aquí vamos a tener más C22 x2 al cuadrado más, y así sucesivamente. Jóvenes, lo que quiero que quede claro es que solamente esta línea contiene a todos los elementos que tienen x1. Todos los demás términos que vienen en el desarrollo ya no tienen x1. ¿Está bien? Ahora esto lo voy a desarrollar también provisionalmente. Este f va a ser igual. Elevo al cuadrado. Entonces tengo esto al cuadrado. Tengo C11 al cuadrado entre C11. Entonces voy a tener simplemente C11 por x1 al cuadrado más el doble producto de esto por esto. Voy a tener 2 C11 por C12. Pero el C11 se va a ir con esto. Entonces nos va a quedar C12 x1 x2. Lo mismo va a pasar con el siguiente 13 x1 x3 más hasta 2C1n x1 xn más, aquí vamos a tener C12 al cuadrado sobre C11 x2 al cuadrado más, y todos los demás que siguen ya no tienen al C1 al x1. ¿Está claro? Entonces todos estos no tienen al x1. Todos los que vienen a partir de la segunda fila no tienen al x1. Fíjense que la primera fila con estos primeros términos de esta forma y estas son exactamente iguales. ¿Eso está claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien, entonces, ya que tenemos eso, vamos a ver lo siguiente. Ahora, lo que queda aquí es una forma cuadrática que tiene los términos desde el x2 hasta el xn. Lo que nos queda aquí es una forma cuadrática que tiene los términos desde el x2 hasta el xn. Significa que nosotros vamos a poder escribir lo siguiente. Entonces, tenemos que el f, que es este que está acá, menos este f tilde, que es este que está acá, nos va a dar una forma cuadrática que no tiene a los términos x1. No tiene a los términos x1. Es decir, es una forma cuadrática
a partir del x2. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Esta forma cuadrática F1 no tiene a ningún término que contiene al x1. Por lo tanto, nosotros podemos decir lo siguiente, de que f es igual a 1 sobre C11 multiplicado por todo esto, C11 x1 más C12 x2 más C1n xn al cuadrado más este f1 de x1 hasta xn. Jóvenes, hasta aquí está claro. Profesor, es F tilde, ¿no? Este de aquí es el f tilde. Esto de aquí. Este el f1 es este que está acá. Un momentito aquí. Pero parece con x2. Así es. Ajá, sí. Bien, entonces, lo que estamos viendo es que hemos eliminado el x1 de esta expresión y nosotros vamos a poder hacer un cambio de variable. Y vamos a poder decir de que este es nuestro nuevo primera coordenada. Por eso decimos, hacemos una transformación de coordenadas. Y esta va a ser nuestra nueva coordenada. De la misma forma, podemos hacer lo mismo con este. Si hacemos lo mismo con este, lo que vamos a tener es una nueva forma que no depende de x2. De aquí eliminamos x2, obtenemos una que no depende de x2 y así sucesivamente. ¿Está bien? Así sucesivamente. Está claro el proceso de eliminación. Eso es lo que se conoce como completar cuadrados. Estamos completando cuadrados. ¿Está bien? Entonces, seguimos el mismo proceso. Seguimos el mismo proceso y vamos a obtener algunas de las siguientes dos formas. Algunas de las siguientes dos formas. A ver, vamos a tener A. Podemos obtener lo siguiente, que nuestro f x1, x2 hasta xn sea igual a 1 sobre C11 que multiplica a C11 x1 más C12 x2 más C1n xn, esto al cuadrado, más hacemos el mismo proceso para el x2 y vamos a tener 1 sobre C22 jóvenes, pero le voy a poner C22 prima porque este C22 no es el mismo C22 que está acá, que está, digamos, en el desarrollo original, porque tengan en cuenta, le hemos restado lo que aparece de elevar al cuadrado esto. ¿Está bien? Realmente ese C22' es igual al C22 original menos el C22 al cuadrado sobre el C11. ¿Está bien?
Entonces son coeficientes distintos, pero siempre vamos a poder calcularlos. Entonces esto va a multiplicar al C22' x2 más C23' x3 más C2n' xn al cuadrado, más, y continuamos nosotros el camino, el mismo camino hasta el último, que vamos a tener un 1 sobre C, voy a ponerle n-1, porque fíjense, este es sin prima, este cuando es el segundo es con un prima, cuando es el n va a ser con un prima, con n-1 primas. Y aquí vamos a tener el cnn, n-1, x a la n. Ese es una de los posibles resultados que vamos a obtener. El segundo resultado posible es el siguiente. Y voy a hacer lo siguiente para que vean cuál es la diferencia. Tengo esta expresión y la diferencia va a venir en este término, en el último, que nosotros vamos a tener aquí 1 sobre C R menos 1 RR. Y aquí tenemos CRR, R a la menos 1, X a la R, más CRN, R a la menos 1, XN al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? En este caso vamos a tener N términos. El rango de la forma cuadrática en este caso es n, en el caso A. En el segundo caso es r, que es menor que n. Entonces estas son las dos formas o las dos estructuras que nosotros vamos a tener. Sí, diga. Disculpen, la no es términos que tienen C a la n. No te he escuchado, ¿puedes repetir o escribirlo? No va al cuadrado los términos C a la n menos 1, disculpen. Así es, todo es al cuadrado. Y aquí me faltó NN. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos estos, veamos lo siguiente. En el caso A, nosotros tomamos las nuevas coordenadas de la siguiente forma. Vamos a decir que el Y1 va a ser igual a todo lo que está allá dentro del paréntesis, C11, X1, más C12, X2, más C1N, X a la N. El Y2 va a ser igual al C22' X a la 2 más C2N' XN, así sucesivamente. Y aquí tenemos el YN, que es igual, y esto simplemente va a ser el término CN-1 NN X a la N. Entonces tomamos nosotros esas nuevas coordenadas
Y en consecuencia, nosotros vamos a tener de que, a ver, un momentito. Y en consecuencia, nosotros tenemos que nuestra forma cuadrática va a ser la siguiente: 1 sobre C11 Y1 al cuadrado más 1 sobre C22' Y2 al cuadrado más 1 sobre Cn-1 Nn Yn al cuadrado. Y de esa forma, jóvenes, hemos llevado la forma cuadrática a su forma canónica. ¿Tienen alguna pregunta? Indican los superíndices de los C. Lo único que me están indicando es de que no son estos que son los originales. Porque tengan en cuenta, cuando desarrollamos nosotros esto, al momento que nosotros desarrollamos, en este fx1, nosotros vamos a tener lo siguiente. Este f1 va a ser igual. El primer término va a ser el c22 menos el c22 al cuadrado sobre c11 por x2 al cuadrado más todo lo siguiente. Entonces esto que está acá es lo que yo llamo c22'. Y todos los coeficientes iniciales van a cambiar. Eso es para el f1. Cuando después vamos a escribir lo siguiente. Después vamos a decir de que el f1 es igual a, o en todo caso aquí vamos a tener menos una segunda forma auxiliar. De manera análoga, esta va a ser un f2. Y el f2 está asociado con el x3 y así sucesivamente. ¿Quedó claro? Eso es lo que significan los índices, los superíndices. Es como ponerle varios primas. Es claro, es ponerle n primas o r primas. O r-1, n-1 primas. Okay, Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué es lo que pasa en el caso B? ¿Sí diga? Profe, disculpe, ¿qué hace exactamente que cambie entre el apartado A y el B, el último término? Ahorita veo, justamente, ahora veamos qué es lo que pasa en el caso B. Nosotros vamos a tener la forma canónica será, y tenemos f es igual a 1 sobre C11 Y1 al cuadrado más 1 sobre C22' Y2 al cuadrado más 1 sobre C R menos 1, y aquí tenemos YR al cuadrado. ¿Está bien? Es decir, no tenemos los n términos. Acordémonos que el R es menor que el N. Y la transformación de coordenadas será, aquí vamos a tener Y
C1 es igual al C11 X1 más C12 X2 más C1N XN, aunque aquí, un momentito, voy a hacer lo siguiente. 1R XR más C1N XN. Y2 va a ser igual, comenzamos acá, C22' X2 más C2R XR más C2N XN. Seguimos y aquí tenemos YR es igual, vamos a tener todo esto desde aquí, CRR R menos 1 XR más CRN R menos 1 XN. Y seguimos de la siguiente forma. A ver, antes de seguir con esto, vamos a hacer lo siguiente. El Y R más 1 va a ser igual, a partir de aquí, al X R más 1. Seguimos, y el último, el YN, va a ser igual a X a la N. Es decir, solamente tomamos nuevas coordenadas hasta el término R. Los demás no participan en la forma cuadrática. Sus coeficientes de los demás son ceros. Son ceros. Entonces, como no participan, podemos tomar las mismas coordenadas originales que teníamos. ¿Está bien? Podemos tomar las mismas coordenadas originales que teníamos. ¿Quedó claro? Esa es la diferencia entre el caso A y el caso B. Aquí nosotros tenemos, en este caso, que el rango de la forma cuadrática es igual a n, y en este segundo caso nosotros tenemos de que el rango de la forma cuadrática es igual a r, que es menor que n. Una observación. Estamos considerando que C11 es diferente de 0, C22' es diferente de 0, y así hasta un R menos 1 es diferente de 0 para todos los R que son menores o iguales a n. ¿Está bien? Entonces, si es que esto es la consideración que estamos haciendo. ¿Está bien? Si nosotros tenemos que alguno de estos es igual a 0, no nos hacemos problemas, hacemos un cambio de coordenadas, un intercambio de coordenadas. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si, lo voy a poner aquí lo que expliqué hace un momento, un C11 es igual a 0 y C22 es diferente de 0, entonces hacemos que X1 se convierta, por ejemplo, en un Z2 y X2 se convierta en un Z1. Y tenemos que todos los otros X y se van a hacer iguales a ZI, con el I mayor que 2. Eso por ejemplo, ¿está claro?
ejemplo. En muchas ocasiones no es ni siquiera necesario hacer el cambio de variables, pero lo estoy poniendo para resaltar la diferencia. Jóvenes, ¿tienen aquí alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien. ¿Sí, diga? Disculpe, entonces, en la lámina anterior, el resultado B solamente quedaría con CRR. No entiendo. ¿Acá? En el apartado B. Ya, o sea, llego solamente hasta el R, hasta el XR al cuadrado. Todos los demás van a ser ceros. Sí, eso era lo que le mencionaba. Así es. O sea, ese es lo que tenemos acá. Se trunca. Está claro, está trunco. Bien, veamos un detalle más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos si todos los C y I son iguales a 0? ¿Qué hacemos en ese caso? O sea, ya no podemos aplicarlo porque tenemos que dividir entre estos C y I. A ver, supongamos que tenemos C11 igual a C22 igual a 0 y el C12 diferente de 0. En este caso, hacemos el siguiente cambio de variables. Vamos a decir de que tengo un Y1 que va a ser igual a 1 medio X1 más 1 medio X2. Y Y2 que va a ser igual a 1 medio X1 menos 1 medio X2. Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Voy a trabajar solamente con el término C12. Tenemos C12 es X1 por X2. Esto va a ser igual a C12 y vamos a tener X1, que voy a escribirlo de la siguiente manera. X1, que es 1 medio X1 más X2, que multiplica a 1 medio X1 menos X2. Esto va a ser igual C12 sobre 4 y tenemos X1, o disculpen, me estoy equivocando, estoy haciéndolo al revés, disculpen jóvenes, disculpen. Bien, voy a hacer bien el cambio. Aquí tenemos, si nosotros despejamos, vamos a tener que X1 es igual a Y1 más Y2 y X2 es igual a Y1 menos Y2. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, vamos a escribir aquí, tenemos X1, que es Y1 más Y2 por Y1 menos Y2. Por lo tanto, esto que está aquí va a ser C12 Y1
al cuadrado menos C12 Y2 al cuadrado. Con lo que, haciendo este cambio, lógicamente todos los demás los podemos tomar iguales, es decir, el Y3 es igual al X3, Y4 igual al X4, pero de esta forma ya tenemos una forma cuadrática donde estos términos, porque este que está aquí, entonces vamos a poder decir que este es un C11', Y1 al cuadrado, menos C22', Y2 al cuadrado. Entonces, de esa forma, ya tenemos C11, C22 diferentes de 0 y podemos realizar nuestro procedimiento. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, a ver. Con todo esto, acuérdense que nosotros habíamos comenzado esto como que es un teorema. Hemos realizado un procedimiento por medio del cual hemos llegado a estas dos formas cuadráticas. ¿Está claro? El teorema nos dice, toda forma cuadrática se puede llevar a su forma canónica por medio de una transformación de coordenadas o cambio de base. Tenemos la forma, lo llevamos a su forma canónica y acá está la transformación de coordenadas en un caso y acá está la transformación de coordenadas en el otro caso. Con lo cual el teorema queda demostrado. Aquí una observación más. Observación 2. La transformación de coordenadas que lleva la forma cuadrática a su forma canónica no es única. ¿Qué significa? Que una misma forma cuadrática puede ser llevada a diferentes formas canónicas. No existe una solución única a este problema, ¿está claro? No existe una solución única a este problema. Bien. A ver. Veamos un ejemplo, jóvenes. Veamos un ejemplo. Llevar a su forma canónica. Vamos a tener nosotros la siguiente forma cuadrática, Q de x1, x2, x3. Y vamos a decir que es igual a 3 x1 al cuadrado más 3 x2 al cuadrado más 4 x1, x2 más 4 x1, x3 menos 2 x2, x3. Bien, eso es lo que nosotros tenemos. Vamos a ver la solución.
En primer lugar, nos damos cuenta de que el C11, un momentito, me equivoco aquí, este es x2 al cuadrado y este es x3. Disculpen, jóvenes. Ahí está. Bien, lo primero que vemos es de que no hay x1, 1 al cuadrado. Entonces vemos que C11 es igual a 0, pero el C22 es diferente de 0. ¿Está bien? Entonces, no necesitamos hacer cambios de variable. Lo que sí necesitamos hacer es tener claro cómo es que será el desarrollo. Entonces, lo primero, buscamos todos los que tienen a x2. Buscamos todos los términos que contienen a x2. A ver, ¿cuáles son todos esos términos que contienen a x2? Tenemos el primero, 3x2 al cuadrado. Tenemos el tercero y el último. Más 4x1, x2, menos 2x2, x3. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, la observación anterior que les hice dice que no es una transformación única, puede tomar diferentes formas. Cuando nosotros hemos comenzado el desarrollo, hemos tomado el 1 sobre C11 y hemos elevado esto al cuadrado. Existen diferentes formas de hacerlo. ¿Está bien? Entonces, voy a seguir este procedimiento y después voy a seguir otro procedimiento en el marco de este mismo desarrollo para que veamos cuál es la diferencia. Ya ustedes elegirán cuál es el procedimiento más adecuado. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, que este Q de x1, x2, x3 es igual a 1/3, ¿está claro? 1/3, y aquí vamos a poner el mismo coeficiente, 3, x2 más 2, x1 menos x3 al cuadrado. Jóvenes, quiero que quede claro en lo siguiente. Estos coeficientes, el C12, el C1n, cuando nosotros desarrollamos esto, acuérdense que es igual al C11 x1 al cuadrado más 2 C12 x1 x2 más 2, es decir, aparecen 2 y lo que tengo acá es sin ese 2. ¿Está bien? Entonces eso tiene que quedar claro. Por eso es que estos coeficientes los estoy dividiendo entre 2. Los estoy dividiendo entre 2. Bien, entonces, esto va a contener a todos estos. Bien, voy a elevar esto al cuadrado, digámoslo mentalmente. ¿Sí, diga? Disculpe, ¿ese no es el Q sombrerito? ¿Cuál? ¿Este que está acá? Sí. Sí. Oiga, como no le puse el sombrerito. No, es que todavía no he acabado. Todavía no he acabado. Ajá. Bien, voy a elevar esto al cuadrado. Si elevo esto al cuadrado, como su compañero acaba de decir, es el Q sombrerito, voy a tener 3x2 al cuadrado más el doble producto
tengo 4x1, x2, más, y aquí voy a tener, o menos, disculpen, menos 2x1, o disculpen, x2, x3. Voy a tener, además, más este al cuadrado, que va a ser 4x1 al cuadrado sobre 3, más este al cuadrado, que es x3 al cuadrado sobre 3, y voy a tener más o menos 4x1, x3 sobre 3. Es decir, además de estos términos que corresponden a estos, voy a tener estos términos acá. Entonces, aquí lo que hago es lo siguiente, lo voy a poner con otro color para que quede claro. Voy a restar estos términos, menos 4 tercios de x1 al cuadrado, menos 1 tercio de x3 al cuadrado, más 4 tercios de x1, x3. Y para completar, debo de sumarle los términos que me faltan. Me falta este término y este término. Entonces, más 3x3 al cuadrado más 4x1, x3. Jóvenes, ¿quedó claro? Entonces, este es el Q tilde y todo esto vendría a ser el Q1. Reduzcamos. Esto es igual a 1 tercio. Tenemos 3x2 más 2x1 menos x3 al cuadrado. A ver, tenemos esto que está acá, menos 4 tercios de x1 al cuadrado. Este con este vamos a tener 8 tercios más 8 tercios de x3 al cuadrado, y vamos a tener este con este. ¿Está bien? Tenemos más 16 tercios de x1, x3. Bien, entonces, esto es nuestro y1. Nuestro primer cambio de variable, aquí, hacemos que y2 sea igual a esto que está acá. 3x2 menos 2x1 menos x3. Este es nuestro primer cambio de variable y ya tenemos un primer término. Ahora debemos de trabajar con esto. ¿Está bien? Ahora debemos de trabajar con esto. Y vamos a tener lo siguiente. Entonces trabajemos. A esto le voy a llamar xq1 con este q sub 1. Bien, q sub 1 va a ser igual. A ver, voy a escribirlo primero, menos. Puedo factorizar 4 tercios. Voy a factorizar menos 4 tercios. No, mejor, a ver, voy a dejarlo así nomás sin factorizar. x1 al cuadrado más 16 tercios de x1, x3 más 8 tercios x3 al cuadrado. Seguimos el mismo procedimiento. ¿Está bien? Puedo seguir el mismo procedimiento, completar cuadrados, y voy a tener
menos 3/4 de 4/3 x1. Aquí tengo 16, significa vamos a tener más 8/3 de x3. Esto al cuadrado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esto nos va a dar estos dos primeros términos. Vamos a tener aquí menos este término al cuadrado. ¿Está bien? Menos ese término al cuadrado. Pero hay que tener en cuenta también este menos que está acá. Entonces se va a convertir en más. Más 64 novenos x3 al cuadrado. Y vamos a tener más 8/3 x3 al cuadrado. A ver, ¿está bien? Sí. Tenemos esto. Significa que este Q1 va a ser igual a menos 3/4, 4/3 de x1 más 8/3 de x3 al cuadrado más, aquí vamos a tener 84 novenos de x3 al cuadrado. ¿Quedó claro, jóvenes? Esto que está aquí le voy a llamar y1 y el y3 simplemente es igual al, el x3 es igual al y3. Entonces, a ver, creo que aquí nomás lo voy a escribir. Entonces, nosotros vamos a tener de que nuestra forma cuadrática Q, pero ya no de los X, sino Y1, Y2, Y3, va a ser igual a ¿cuánto? A ver, ¿dónde está? 1/3. Vamos a escribirlo en orden. Menos 3/4 y1 al cuadrado más 1/3 y2 al cuadrado más 84 novenos. Si es que no me he equivocado al operar, jóvenes, por favor verifiquen. Y3 al cuadrado. Jóvenes, aquí tenemos la forma cuadrática en su forma canónica. ¿Está bien? En su forma canónica. Bien. Y también vamos a tener lo siguiente. Y1 es igual a 4/3 x1 más 8/3 x3. Y2 es igual a 3x2 más 2x1 menos x3. Y y3 es igual a x3. Y aquí tenemos la transformación de coordenadas. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No, pero Bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Este mismo ejemplo. ¿Está bien? Este mismo ejemplo.
solo para que vean de que podemos tomar otros caminos. Bien, la solución, la primera parte es exactamente la misma, es decir, voy a escribir esto tal como está. ¿Está bien? Y esto también. Todo esto también lo copio. Muy bien. La diferencia va a ser la siguiente. La diferencia en el procedimiento va a ser la siguiente. Completamos cuadrados. Y vamos a escribir Q1 de x1, x2, x3 va a ser igual. Voy a factorizar el 3. Voy a factorizar el 3 y voy a tener x2 más 2 tercios de x1 menos 1 tercio de x3 al cuadrado. Fíjense en la diferencia. Aquí no he factorizado, he empleado el método tal como se los he mostrado. En este caso factorizo, o sea, aquí factorizo el 3 antes de empezar. ¿Está bien? Digamos, tengo 3 y vamos a tener x2 al cuadrado más 4 tercios x1, x2 menos 2 tercios x2, x3. Es decir, trabajo con esta expresión. Entonces, es esta expresión la que necesito llegar con los cuadrados. Se van a dar cuenta de que es exactamente lo mismo. La diferencia es que es un poco más sencillo algunas de las operaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos este al cuadrado, va a ser 4 novenos x1 al cuadrado. Por este 3 es 4 tercios. Entonces tenemos 4 tercios de x1 al cuadrado, pero como aquí está positivo es con signo negativo. De la misma forma, vamos a tener el doble producto de estos dos. Tenemos 2 novenos con signo negativo, significa que 4 novenos con signo negativo, aquí aparece con signo positivo y es 4 tercios porque se va un 3. x1, x3. Y vamos a tener el tercer término que va a ser esto al cuadrado, entonces va a ser menos o 1 tercio, ¿está bien? 1 tercio x3 al cuadrado. Y a esto tenemos que sumarle, donde estamos, el más 4 x1 x3, ¿dónde está? Ajá, más 3 x3 al cuadrado. ¿Está bien? Esa es la diferencia en el procedimiento. La idea es exactamente la misma, jóvenes. ¿Está claro? La idea es exactamente la misma. Un momentito. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Entonces, esto va a ser nuestro Y2. Eso va a ser nuestro Y2. Bien, ¿qué es lo que nos está quedando? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Ahorita voy a escribir la expresión 3 Y2 al cuadrado más tengo 3
¿dónde está? Menos 1/3, tenemos más 8/3 x3 al cuadrado, tenemos más el x1 y aquí vamos a tener más 16 x1 x3 y tenemos menos 4/3, 16/3 x1 al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Procedemos de la misma forma. Esto es 3y2 al cuadrado más, en este caso, el q1 de x1, x3. Eso es lo que tenemos que trabajar ahora. Entonces, q1 de x1, x3, vamos a colocarlo de la siguiente forma. Un momentito. Tenemos esto. Factorizo el menos 4/3. Factorizo el menos 4/3 y dejo el x1. Vamos a ver, el siguiente término es este. Entonces he factorizado el 4/3, nos queda aquí 4, menos 4, entonces nos va a quedar simplemente menos 2x3 al cuadrado. Aquí vamos a tener más, esto al cuadrado es 4 y 4, 16 con signo negativo, por eso es más. A ver, voy a ponerlo con otro color. Aquí vamos a tener más 16/3 de x3 al cuadrado más estos 8/3 de x3 al cuadrado. Muy bien, entonces hacemos esto, va a ser igual a nuestro y1 y todo lo que queda aquí es, y vamos a hacer de que el x3 sea igual a y3, porque todo esto depende de y3. Entonces, finalmente, nosotros vamos a tener que nuestro q de y1, y2, y3 es igual a menos 4/3 y1 más 3 y2. Aquí tengo 16 más 8, 24, entre 3 nos sale simplemente 8, más 8, disculpen jóvenes, y2 al cuadrado, y1 al cuadrado, más 8, y3 al cuadrado. Esta es nuestra nueva forma canónica. Fíjense de que obtenemos valores distintos, significativamente distintos, pero también este procedimiento es correcto. ¿Está bien? También este procedimiento es correcto. En este caso la transformación viene dada por lo siguiente. Y1 es aquí x1 menos 2x3, y sub 2 es igual a 2/3 x1 más x2 menos 1/3 x3, y el y3 es igual al x3. Quiero trabajar un momento esto. Entonces, la transformación
de coordenadas será, y esto es importante si es que estamos trabajando con alguna estructura más compleja, ¿está bien? Va a ser la siguiente. El vector y1, y2, y3 se obtiene de multiplicar la matriz, y aquí vamos a tener 1, 0, menos 2, esto 1, 0, menos 2, esto es 2 tercios, 1, menos 1 tercio, 0, 0, 1, esto se multiplica por x1, x2, x3. Entonces tenemos nuestra transformación de coordenadas. ¿Está claro? De la misma forma podríamos haberlo trabajado en el ejemplo anterior, pero nuestra transformación de coordenadas en ese caso es otra. Vamos a verlo. Aquí tendríamos lo siguiente. Un momento. En este caso tenemos, digamos, este es la solución 2, y vamos a ver, para la solución 1, que es esto, tendríamos que el y1, y2, y3 se halla. En este caso el cambio es lo siguiente: 4 tercios, 0, 8 tercios, 3, disculpen, aquí es 2, 3, menos 1, 0, 0, 1. Entonces se dan cuenta, jóvenes, que no hay una solución única. Estos problemas tienen múltiples soluciones, pero sí hay algunos parámetros que nos permiten a nosotros determinar que la solución, en ambos casos, las soluciones halladas son equivalentes. ¿Qué es lo que nos permite determinar que las soluciones halladas son equivalentes? Es lo siguiente. En un momento lo vemos. En primer lugar, tenemos de que el rango es el mismo, y es lógico, porque el rango de una forma cuadrática no depende de la base en la cual se expresa. El rango de una matriz es el mismo independientemente de la base en la cual lo expresamos. Entonces tenemos el mismo rango. Pero además tenemos algo, tenemos de que tiene 1 negativo y 2 positivos. 1 negativo y 2 positivos. Eso es una regla muy importante que vamos a ver más adelante. Entonces, esas características nos permiten determinar de que las soluciones son equivalentes. Distintas en forma, pero son equivalentes, porque estamos trabajando en diferentes bases. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No, pero Muy bien, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta, el día de hoy estaríamos quedando aquí la clase. Profesor, esas matrices no tienen por qué ser simétricas, ¿no? No, no tienen por qué ser simétricas. Es decir, estas son matrices de transformación de coordenadas. Son las inversas del cambio de base. Eso hay que tener en cuenta. ¿Está claro? Ya, hay una pregunta interesante. Que el 1 es
el primero es negativo y los otros son positivos. Ahora, fíjense en lo siguiente. Yo pude haber dicho de que este es Y1 y que este es Y2. Y en ese caso, hubiese tenido que este es positivo y este es negativo. Estarían alternados. Entonces, el hecho de que el primero sea negativo es una casualidad. Lo que sí no es casualidad es que uno de ellos sea negativo y los otros dos sean positivos. ¿Está bien? Esa sí es una pregunta válida e interesante que lo veremos más adelante. Justamente lo que viene es determinar algunas propiedades generales de estas formas cuadráticas que se evidencian, se visualizan cuando han sido llevadas a su forma canónica. No podemos visualizarlas en su forma habitual, pero cuando han sido llevadas a su forma canónica, esas propiedades, esas características se tornan visibles, evidentes. Es por eso que es importante. Jóvenes, ¿tienen alguna otra pregunta? Profesor, una pregunta. A partir de la matriz de cambio de coordenadas, yo puedo saber de dónde vino esa forma canónica. O sea, ¿quién la originó? Es decir, si tú tienes esta forma canónica, Claro, si no tengo la matriz nada más, tienes, la matriz pues, de si la forma canónica, ¿puedo llegar a quién la originó? Por eso, tienes esta forma canónica y tienes esta matriz, sí, usando la transformación inversa, ¿está claro? Es decir, x1, x2, x3 es igual a y1, a la inversa de esta matriz por esto. Si tienes la forma canónica y la matriz por medio de la cual llegaste a la forma canónica. Si no tienes esta matriz, si solo tienes la forma canónica, no hay forma de determinar de dónde vino. Necesitas una matriz de cambio de base o de transformación de coordenadas. Jóvenes, acuérdense que en nuestras denominaciones que utilizamos, esta matriz es la de transformación de coordenadas, que es la inversa de la matriz de cambio de base. ¿Está claro? Solo para que lo tengan claro. Muchas veces trabajamos con estas matrices de transformación de coordenadas porque las bases no se explicitan, no están de forma explícita acá. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, el día de hoy ahí acabamos las clases. Muchas gracias.